Bien, mis hermanos, permítanme saludarles a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, mi Salvador y Señor. Nuevamente tenemos este gran privilegio de poder juntos abrir la santa palabra de nuestro Dios para nuestra edificación y fortaleza en la vida espiritual. Vamos a presentarnos delante del Señor para continuar con el tema el veneno para el alma, ¿no? El veneno para el alma, la falta de perdón. El veneno para el alma, la falta de perdón. Oremos, por favor. Glorioso Padre, Señor del cielo y la tierra, en el nombre de Jesús, permítame una vez más presentarme al trono de tu gracia y santidad, Señor, para rogarte y pedirte, Señor, que en esta mañana o esta noche, Señor, me permitas también anunciar y predicar tu palabra. Háblanos, Señor, vivifícanos, enséñanos, instrúyanos, capacítanos, Padre, para poder entender, Señor, el mandamiento de perdona a tu hermano. Yo te ruego, Señor, que nos des gracia y sabiduría y que a través de tu palabra nuestra vida, Señor, pueda tener, Señor, la satisfacción y el gozo de conocer tu voluntad para nuestra vida, a fin de que podamos conducirnos en el temor tuyo todo el tiempo de nuestra peregrinación. Habla a tu pueblo, enseña a tu pueblo, tu gracia y tu misericordia sea con cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te pido esta gracia, rogando tu voluntad. Amén. Bien, nuestro tema de estudio es el veneno para el alma, la falta de perdón. En la mañana, hermanos, estudiando esta primera parte de este tema, estábamos aprendiendo, hermanos, que el perdón no es opcional para el Hijo de Dios. El perdón, hermano, es sí o sí en la vida de un creyente y en cualquier persona, porque el no perdonar, no solo, hermanos, ofendemos a Dios, desobedecemos a Dios, no solo Dios no nos va a perdonar a nosotros también nuestras ofensas, sino que vamos a tener problemas de salud. Esos problemas de salud se dan cuando nosotros, hermanos, al no perdonar, hermanos, dejamos, como dice, lo ponemos, hermanos, o sea, es como ingerir un veneno en tu propia vida y con ella estás creando un problema de salud. Hemos estado hablando de una hormona que se llama el cortisol, la cual, hermano, tiene un gran trabajo dentro de nuestra vida. Hemos dicho que ella, hermanos, a través de este cortisol podemos, hermanos, responder correctamente al estrés. Hemos visto también que, hermanos, combate las infecciones. También hemos visto que regula el nivel de sangre, hermanos, de azúcar en la sangre. También hemos visto que mantiene, como dice, estable nuestra presión, nuestras arterias y regula nuestro metabolismo. Cuando nosotros, hermanos, dejamos emociones malas en nuestra vida, hermano, a la larga estamos creando una enfermedad que puede ser en muchos casos mortal. La mayoría de los médicos dicen, hermanos, que una de las causas, no son todas, sino una de las causas por qué el cáncer se presenta en nuestra vida es por la falta de perdón. El cáncer se presenta en nuestra vida por falta de perdón. O sea, es uno de los motivos. Otros motivos es por problemas orgánicos, negligencia en nuestra forma de alimentarnos, ¿no? Que básicamente nos sucede a todos y empezamos de nuestra niñez, ¿no? Hemos empezado con una mala alimentación y en el tiempo los resultados vienen en nuestra vida. Pero los estudios dicen
hermanos, que las emociones negativas, donde la persona tiene rencor, amargura, tiene, como dice, un deseo de buscar de repente venganza, o como dice en su momento, tener algo que lo moleste en su vida, eso, hermano, a la larga puede producir cáncer en nuestra vida también, no solamente orgánicamente, sino por nuestras emociones. Por ello, hermano, cuando Dios nos dice perdona, no nos está diciendo solamente es porque es una bonita palabra. Está hablándonos en realidad de nuestro futuro, de nuestra salud, de lo que nosotros haremos durante nuestra vida. Y usted sabe que esto tenemos que enfrentarlo día a día y no podemos escapar de ello, porque siempre habrá ofensas, siempre nos ofenderán. ¿Me entiende? Entonces, hay cosas que en la vida nos tienen que ayudar a entender, hermano, que el perdón es de vital importancia si queremos gozar de shalom, paz de Dios en nuestra vida. Hemos dicho, cuando este cortisol, hermano, por nuestras emociones negativas se eleva, es el escenario para poder, hermano, hacer que cualquier enfermedad tenga victoria en nuestra vida, y con ello pues tenemos que experimentar enfermedades que nadie quisiera experimentar. Hermanos, la ciencia define una buena salud de esta manera. Mira cómo define la ciencia cuando alguien tiene una buena salud. Y si usted y yo con esto podemos mostrarnos y decir, sí, yo tengo una buena salud, tienes que pasar estas 3 reglas que se definen científicamente y más, pues, hermanos, espiritualmente. Dice, cuando alguien tiene una buena salud, es el resultado del equilibrio, dice, entre lo biológico, lo psicológico y lo social. Si no hay un balance entre lo biológico, lo psicológico y lo social, la persona está enferma, no tiene sanidad. ¡Wow! Increíble, hermano. ¿Se dan cuenta? O sea, quiere decir, usted puede tener todos sus órganos sanos sin ningún problema, pero si usted psicológicamente o socialmente tiene problemas personalmente o con las personas, usted tiene una enfermedad. No puede declararse como una persona sana, sino usted ya tiene una enfermedad, independientemente que usted sufra de algún problema, de algún órgano de su cuerpo. Esto, hermanos, nos lleva a entender mejor que cuando Dios nos dice perdona, hermano, nos está diciendo, hermanos, enfáticamente, firmemente, porque Dios, que es el alfa y el omega, conoce cuál es el desenlace, el problema cuando no sabemos perdonar. La palabra de Mateo 6, 14 y 15 dice, pero porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, hermano, primero es que ya tienes problemas con Dios. Cuando no sabes perdonar, hermano, ya tienes problemas con Dios. Y si tienes problema con Dios, hermano, ahí no termina. También tendrás problemas de salud. Y recuerda, ninguna enfermedad nace de la noche a la mañana. Tiene su proceso. Y como le dije anteriormente, hermanos,
La falta de perdón es un veneno silencioso que está en nuestro cuerpo, que va trabajando en nuestros órganos, en nuestro ser, y que te va desgastando, y cuando ¡pum! Revienta el chupo, usted se da cuenta que muchas veces la enfermedad ya es grave. Ya es grave. Y no porque usted ha tenido una mala alimentación, no porque usted no ha tenido de repente los privilegios de tener una comida balanceada, sino porque usted ha metido veneno a su vida por no saber perdonar, por no obedecer el mandamiento de Dios que dice debemos perdonar. No te olvides, cuando Dios nos enseñó a orar, Él dijo, ¿no? Que debemos, que decir, Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y todos en la oración eso quieren obviar, o sea, se saltean y piensan que cuando ya uno, como dice, se salteó, igual Dios lo pasa por alto y yo feliz estoy. No, mi hermano. Cuando uno no perdona, su comunión con Dios, hermano, se desequilibra. Usted, hermano, tiene una comunión limitada. O sea, hermano, usted no tiene una íntima comunión y eso, hermano, le lleva a que usted pierda muchos privilegios que usted tiene en Cristo Jesús. Hermanos, es importante entonces que tanto lo biológico y lo psicológico y tanto lo social deben estar íntimamente ligados para decir que tenemos una buena salud. Ahora, si nos hacemos un autoanálisis, pregúntese, ¿usted tiene buena salud? Si usted tiene problemas socialmente con personas, usted no está sano. Si usted tiene problemas psicológicos con usted mismo, porque hay personas, hermanos, también que no solo, hermanos, por causa que le han ofendido están en problemas así, sino que hay personas que han cometido faltas y no saben perdonarse a sí mismos. Y eso, hermanos, lleva a esa persona también a tener este problema. No porque le han ofendido, sino porque no sabe perdonarse. Y ahí, hermanos, incluido el temor, incluido otros problemas que voy a hablar más adelante, hermanos, se van metiendo a tu vida y emocionalmente usted mismo se está envenenando porque el cortisol que está con una hormona que está para ayudarme en mi buen funcionamiento de mi vida física, cuando eso sale del límite, usted está, hermanos, propenso a, como dice, pescar cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando se eleva el cortisol, tus defensas que Dios ha puesto ya en ti, somos una máquina perfecta, esas defensas que Dios ha puesto en usted cada vez se van bajando, y eso es, hermano, el escenario para que la enfermedad tome tu vida. Por eso, hermano, cuán importante es tener una estabilidad emocional y más, hermano, cuando Dios ya nos advierte que el perdón es una de las causas porque usted podría enfermarse, hermanos, por no aprender a perdonar. Entonces, hermano, cuando una persona te ofende, esa persona que te ha ofendido, que te ha, como dice, que ha hablado mal de ti, o que ha hecho algo que te ha denigrado o algo que te ha hecho daño, ese juicio que pertenece a esa persona que botó el veneno, ese juicio se queda en tu vida. O sea, lo que le pertenecía a la otra persona, al yo dejar en mi vida eso, el juicio de esa persona se queda en mí. Es como dice usted, al devolver, usted, hermano, como dice, esto le rebota a usted le vuelve eso. Y usted está, hermanos,
por el juicio que esa persona que te ha ofendido ha tenido que enfrentar porque ha pecado, usted se lo lleva. ¿Ve? Usted se lo lleva. Y eso usted no se da cuenta. ¿Y esto cómo será? Hermanos, cuando usted, hermano, de su boca empieza, hermanos, a hablar, a decir, hermanos, ¿qué es? Como dice, ¿qué es? Voy a ponerles un video. En ese video que les enviaré, hermanos, ahí van a ver, hermanos, esto, ¿no? De, por ejemplo, cómo la boca tiene poder y que Dios lo ayude a aprender esto. Me olvidé de presentarlo en la mañana. Bien, mira lo que dice Mateo 7, 1 y 2. Mira lo que dice la palabra. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. No juzguéis para que no seas juzgados. Con la misma medida que mides, serás medido. Con el mismo juicio que juzgas, serás juzgado. ¿Se dan cuenta? Usted está trayendo a sí mismo. Cuando usted bota veneno de usted, porque hay algo, hay corrupción interior en usted, usted mismo está haciendo que eso vuelva a usted. ¿Se da cuenta? Y eso el enemigo sabe. Por eso él es el que dice, sí, no te puedes dejar. No, ¿cómo te puede hacer así? Bueno, ese es tu orgullo. ¿Cómo puedes dejar que alguien te ofenda? ¿Cómo puedes dejar que sea así? Tú tienes que hacer esto, no te dejes, no seas tonto. Tienes que hacer algo. Y te alienta que tú, como dices, salgas. Y como dices, ya, ahora sí me vas a ver, ahora sí me lo vas a pagar. En este momento voy a hacer esto, voy a hacer esto. Ojalá que no existas. Y ahí, hermano, ¡pum!, el veneno del mal, la oscuridad entra a tu vida, el mal entra a tu vida y ahora usted está con ese veneno adentro. ¡Wow! Y usted no puede ser feliz. Usted no va a poder, hermano, avanzar en su vida. Usted no va a poder, hermano, disfrutar de toda la presencia de Dios. Porque cuando no perdonas, shalom, escucha, shalom no hay shalom, no hay paz, no hay. El libro de Mateo 12:36 dice, en este mismo texto, el Señor nos ha hablado en el primer libro de Mateo, que en el primer libro del Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 12:36 dice la palabra. Mira lo que dice. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa. La semana pasada estaba hablando acerca de palabras necias, palabras ociosas, palabras como dice fuera de tonos, palabras tronerías, estaba hablando, ¿se acuerdan? Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¡Wow! Por eso tienes que tener mucho cuidado. ¿Qué está saliendo de tu boca? No es normal lo que a veces está pasando en el interior de una persona. Colosenses 3:13 dice la palabra. El Señor nos dice en el libro de Colosenses 3:13 nos dice la Escritura. Colosenses 3:13 dice la palabra de nuestro Dios. Mira lo que dice. Soportaos unos a otros. Soportaos unos a otros. Y perdonaos unos a otros. Y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, o sea, si usted tiene alguna queja
Y de seguro cuando alguien nos ofende, tenemos una queja. Y si tú tienes esa queja de que alguien te ha dañado, te ha ofendido, te ha hecho un daño malo a tu vida, dice la palabra del Señor. Wow, se movió. Dice la palabra del Señor. Dice la Escritura: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. En otras palabras, ahora el Señor, para ayudarnos a tener más claro la razón por qué debes perdonar, te pone el amor más alto, te pone el perdón más alto, la misericordia más alta, lo que en realidad si usted se mira a sí mismo, usted y yo hemos ofendido a Dios, pero hermanos, que le llevó a Cristo a la cruz. Mi deuda ante Dios es enorme. Es alto, es impagable. Mi deuda ante Dios, hermano, es imposible de pagar. Pero aún así, Dios me perdonó en mérito de Jesucristo, quien pagó en los clavos y derramó su sangre en la cruz para que yo pueda ser libre, hermanos, de la condenación eterna por causa que yo ofendí la santidad de Dios con mis pecados. ¿Sabes qué? El Señor, para ilustrar esto, Pedro le va a preguntar: ¿cuántas veces debo perdonar? Y después que Dios le responde esto, hermano, el Señor, para poder ilustrar a Pedro que el perdón no tiene que ver con cantidad de ofensa, que el perdón es hoy, mañana y siempre, y nunca terminaremos de perdonar, porque mientras estamos en este cuerpo habrá estas cosas. Eso no quiere decir que estamos justificando que alguien ofenda, que alguien haga daño, que alguien esté haciendo todo lo malo. No, recuerda, la persona que, hermano, ofende, hermano, esa persona, hermano, escucha esto, está trayendo juicio a su vida. Está metiendo veneno a su alma. Y si usted no se da cuenta, usted también lo mete a su vida cuando usted, hermano, deja que ese veneno que ha sido lanzado por el hermano, la hermana, el primo, la abuela, mamá, papá, el abuelo, el primo, el sobrino, el hijo, la hija, hermano, usted se está envenenando. Y entonces el Señor le va a decir, hermanos, que el perdón, escucha esto, el perdón no fue solamente, hermanos, para que nosotros digamos, pero bueno, Señor, la ofensa que me ha hecho mi mamá, mi papá, mi hermano, mi abuelo, mi tía, mi tío, mi abuelo, mi sobrino, mi nieto, mi yerno, mi nuera, ¿qué más? No sé, ¿qué más hay? Mi tatarabuelo, mi bisabuelo, el pastor, el hermano de la escuela dominical, la maestra de escuela dominical, el hermano, la hermana, quien sea que sea. Usted diría, eso que me ha hecho es imperdonable. Ustedes no saben lo que me han hecho. Y el Señor le dice, sé que te puede haber dañado tanto, pero tú me has dañado más. Tú, no solo una vez, cada día, has pecado contra mí, has ofendido mi santidad. Y aún así yo fui a la cruz y desde la cruz elevé una oración y dije, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Aún así te amé, aún así te perdoné, pagué tu precio, porque la paga del pecado es muerte. Tú tenías que morir, esa era tu paga por haber pecado y ofendido la santidad de Dios. Tú merecías la condenación en el infierno, no tenías esperanza de salvarte, pero Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario para decirte qué significa perdonar. Así que Él tiene la autoridad para decirnos, perdona, perdona, porque Él también nos perdonó de la manera, si alguno tiene alguna queja, de la manera que Cristo te perdonó, también dice, perdona, perdona, perdona. ¡Wow! Muchas veces me han ofendido. Yo pensaba que la ofensa que me hicieron era el más grave del mundo. Hasta que miré a Cristo y toda mi miseria me hizo ver que en verdad yo ofendí más a Dios. Y no solo antes de Cristo, hermano. Hoy, hermano, Dios también nos perdona, nos perdona, nos perdona, nos perdona. Nos dio un abogado a Cristo Jesús para poder limpiarnos. Y nosotros ahora decimos, no, yo no perdono. A mí el que me hace algo hasta la muerte. Entonces, hermano, esa palabra se va a cumplir hasta la muerte y vas a morir. ¿Me escucha lo que te estoy diciendo? Arrepiéntete. Tú también has ofendido a Dios. Y no una vez, muchas veces. ¿Quién somos nosotros para decir que no debemos perdonar? Porque no hay ofensa más grande, hermano, que pueda compararse con tu ofensa, con la ofensa que nosotros hemos hecho contra Dios. Y nosotros verdaderamente, hermano, no merecíamos perdón. Nosotros sí, porque la ofensa que hicimos contra Dios es impagable. No hay mérito alguno del hombre para poder librarse de ese, hermano, ofensa a la santidad de un Dios santo, santo, santo. No hay. Pero la sangre de Jesús, el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el discipulado número 6 enseñaré el amor de Dios. Y cuando uno empieza a hablar del amor de Dios, faltan palabras. El hombre no entendería cómo alguien, el santo, el justo, el sin pecado, sin falta, Él nunca te ha ofendido a ti, tuvo que ser clavado en la cruz y derramar su sangre para darte libertad, perdón, salvación y liberación de la condenación eterna en el infierno. Cuando uno habla del amor de Dios, ni siquiera podría enseñar este mensaje, porque es el amor de Dios y esa misericordia, hermano, que me ha dado gracia para volver a sentarme otra vez delante de ustedes y enseñar esta palabra. Así que Pedro será el primer instrumento. Pedro será la persona que va a interceder por nosotros, porque yo sé que todos tenemos una pregunta y Pedro tiene una pregunta. De los 12, Pedro hace la pregunta: Señor, nos has hablado que debemos perdonar. Ya, yo acepto eso, Dios. Yo acepto que debo perdonar, pero ¿cuánto? Y Pedro, hermano, no es de los que se callan.
Pedro es aquel que dice las cosas, lo que siente en ese momento. Y entonces Pedro se le adelanta. Él sabe algo de su Señor. Él sabe algo de su Dios. Y entonces él le dice, Señor, ¿hasta 7? ¿Hasta 7, Señor? Como decir, su número de Dios, el número de Dios es el 7, es el número completo, el número perfecto. Señor, ¿hasta 7? Y el Señor le va a ilustrar para enseñarnos, hermano, que una de las razones por qué debemos perdonar, hermano, porque yo he sido perdonado. Porque yo he sido perdonado, pero no una cosa chiquita, sino algo que era impagable, algo que me llevaba a la condenación eterna, algo que me separaba, hermanos, en la eternidad, en el infierno por los siglos de los siglos. Cristo Jesús me perdonó. Así que nos va a enseñar, hermano, que la razón por que usted y yo debemos perdonar es porque Cristo te perdonó a ti. Y si no te ha perdonado, es porque no entiendes la gravedad que yo he cometido. Pero yo te digo, yo sé la gravedad, conozco mis pecados, mis miserias, que Cristo me perdonó antes de Cristo y ahora en Cristo. Estos 25 años que le sirvo, le he ofendido a Dios muchas veces. Y de todas ellas, Dios me perdonó y me sigue perdonando. Él me perdonó, me sigue perdonando. No hay palabra, hermano, para expresar el amor de Dios. Por eso, cuando vayamos más adelante en el estudio de este tema, el perdón es tu manifestación de tu amor. Y si tú no amas, no le conoces a Dios, porque Dios es amor. Una evidencia de una persona que ha nacido de nuevo es que va a perdonar. Si por ignorancia tú actuaste así y dejaste que el veneno de la falta de perdón quedó en tu vida, bueno, ahora ya lo sabes. Y tú puedes ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, perdóname. Tú me has perdonado a mí. ¿Quién soy yo para no perdonar? Yo sé que estás pensando, ¿y el castigo? Recuerda, del momento que una persona ofende, hermano, esa persona ya tiene juicio en su vida. Por eso es, hermano, que yo sé, cuando uno lo puede hacer, como dice, sin darse cuenta, es una cosa diferente, pero si una persona ya sabe que está mal y a propósito preparas o haces o dices para dañar su imagen o para ofenderle o para hacerle quedar mal, el juicio ya está en su vida de esa persona. Esa persona se tragó el veneno y ese veneno lo va a destruir internamente en su alma, en su cuerpo físico. Entonces vamos a Mateo y entonces veremos, hermanos, que el Señor de una manera muy clara nos va a hacer este ejemplo que yo acabo de decirles, hermano, para que podamos conocer, hermanos, y el Señor le hace una parábola para ayudarnos a visualizar esto. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 18, ¿ya? Dice el Señor, habla acerca de cómo tratar al ofensor y habla acerca, por ejemplo, cuando la iglesia tiene que tratar con un ofensor. Mira lo que dice. 18:23 vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar. O desde
el 20, 18, 20 de Mateo para ver la pregunta de Pedro. ¿Está bien? Mira lo que dice. 18, 20 del libro de Mateo. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Él no termina ahí su pregunta, sino que se le adelanta y dice: ¿hasta 7? Ya terminé, ya, Señor. Hasta 7, ¿cierto, Señor Jesús? Es hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo sería, no? Por ejemplo, al pastor Russo le ofenden y empieza a contar. Ya vas 1, ¿ah? Ya vas 2. Ya vas 3. Ya vas 4. Ya vas 5. Ya vas 6. Y llegó la última 7. Ahora sí vas a ver. Ya terminó los 7. Así que de aquí arreglo cuentas contigo. No, mi hermano. El Señor le tiene que responder a Pedro y le tiene que enseñar que el perdón es sí o sí. Y es más, no necesitas que venga a pedirte perdón ella o él, quien sea que sea, para que le perdones. El perdón no está condicionado si el ofensor viene a pedirme perdón o no. El perdón es un mandato, es una orden. Lo haga esa persona o no lo haga. Si esa persona 20 años nunca me viene a pedir su problema de él tiene juicio de Dios. Pero a veces, hermano, en el camino, esa persona puede haber confesado a Dios de que ha pecado contra ti. Y esa persona ya ha sido liberado de ese problema y usted todavía sigue ahí castigándose a sí mismo. Usted ahí sufriendo, llevando esa carga ahí y, hermano, haciéndose daño a su propia vida. El otro ya feliz de su vida, ya arregló porque, hermanos, esa persona reconoció, se arrepintió, no tuvo la oportunidad de repente de venir ante ti, hermanos, pero si tienes la oportunidad debes hacerlo con la persona. Y hablar, por eso dice, confesaos unos a otros sus ofensas. Yo, hermano, en el camino puede ser que sí, que he ofendido a usted. Hágamelo saber y te pediré perdón, porque sé, y te digo con todo mi corazón, siempre he buscado hacer lo mejor para usted. Y si de repente en ese trajín de mi liderazgo, de mi servicio a Dios, he pecado de repente en áreas que ni siquiera yo mismo me doy cuenta, permítame saberlo. Y si no es una ofensa que ha quedado en ti y me has perdonado, gracias. Gracias. Es lo que yo hago. No necesita que alguien me venga a pedir perdón a mí. Si usted me ha ofendido, hermano, yo ya le he perdonado. Si no, no estaría predicando hoy día. Ya estaría en la tumba, hermanos. Yo ya he perdonado a todos. Y cada vez que venga alguien a mi mente, en el tiempo de repente, hermanos, aunque sea 20 años atrás, yo lo confieso a Dios y le digo: Dios, perdóname. Hay una persona, límpiame, Señor. Y uno siente una libertad en tu vida. Eres libre de esa carga y usted, hermano, disfruta de una vida gozosa, porque el shalom, recuerda, el shalom, Dios es paz, se aleja de tu vida, la paz se aleja de ti. Él está en ti, pero esa paz que Dios da se va de tu vida. Desde ahí tu vida es como un pantano. Lucharás, pero cada vez es abajo, 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 abajo. Entonces le dice el Señor, 21,
Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 60 o 70 veces 7. 7 por 70, 490 veces. Puedes imaginar que alguien esté 1, 2, 3 apuntando en su libro: ya estoy 100, ya estás en 200, ya estás en 300, ya estás en 400, ya estás en 489, te falta uno, ahora es 490, por fin, ahora sí me tengo que vengar de ti. No, hermano. Lo que está diciendo Dios es que el perdón nunca termina. El perdón es siempre, es parte de tu vida. El perdón es la vestidura del cristiano, la vestidura de uno que conoce a Dios. El perdón es, hermano, mi vestidura, es la que yo ando todo el tiempo en mi vida, hermanos. El perdón no está, hermanos, eventualmente es parte de mi vida. Muchas veces somos así: Señor, perdona mis ofensas, perdona mis pecados, pero no le perdones la ofensa que Él me ha hecho a mí. No. Usted está metiendo veneno a su vida cuando no perdona. Y entonces le dice el Señor, para poder dar más fuerza a su enseñanza, hermano, le dice esto: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. Hablar de 10,000 talentos, estamos hablando, hermano, una deuda imposible de pagar, porque 10,000 talentos es como decir más de 100 millones de dólares, hermanos. Es mucho dinero. Y entonces el Señor pone para ayudarnos a ver que de esa manera era nuestra deuda con Dios. Entonces dice: y comenzando a hacer cuentas le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, dice, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Incluso la deuda, hermanos, era tan alta que, hermanos, este hombre, este amo, dijo: muy bien, yo quiero que me pagues, me tienes que pagar. Y así que esto incluye tu esposa, tus hijos, tus bienes, todo, al menos para que puedas pagarme un poquito de que me debes. Incluso sus propias vidas de ellos estaban en juego por la deuda que tenía. Para hacernos ver, hermano, lo terrible que era mi ofensa con Dios, para hacernos ver lo grande de ofensa que yo hice contra Dios, no solo de antes de venir con Cristo, hermano, sino ahora mismo. Usted y yo ofendemos a Dios muchas veces, y para hacernos ver, hermanos, que una ofensa ante Dios es tan grande e imposible de pagar. Entonces le dice 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, o sea, se arrodilló, se postró y le suplicó, y le diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Nosotros también hacemos lo mismo: Señor, ten paciencia, perdóname, Dios, yo ofendí, Señor, perdóname. Y como nuestro amo es tan bueno, compasivo y misericordioso, miren lo que hace, porque es una representación de Dios para nosotros. Miren, lo dice 27, dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, amén, y eso dice, nos salvó,
hermanos, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Fue la misericordia de Dios, hermano, la que ha hecho posible de que yo, debiendo de pagar, no recibí lo que merecían mis hechos, sino más bien recibí el amor de Dios, el perdón de Dios por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa. ¡Wow! 28, dice, le perdonó. 26 te dice, y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, incluía, no le quito las tierras, no le quito a su hijo, no le quito a su esposa, todo lo devuelvo, le perdono porque su deuda era más que eso. Así que él ahora tiene a su esposa, ahora tiene a sus hijos y tiene sus tierras otra vez en su mano, porque el hombre, dice este hombre movido a misericordia que representa a nuestro Dios, dice, le perdonó toda aquella deuda. ¡Wow! Y le devolvió todo. Porque su deuda era imposible de pagar por misericordia. Pero miren lo que hace. Y el Señor, conociendo esto, hermano, le dice, miren lo que dice. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Sabes cuánto es 100 denarios? 100 días de trabajo. 100 días de trabajo. Son 100 días de trabajo. No era, como dice, mucho. Era solo 100 días de trabajo. El otro hermano le costaba a su esposa, a su hijo, costaba sus tierras, costaba su vida, costaba todo. Y aquí él le debían a este que había sido perdonado, le debían 100 denarios. Y mira lo que dice. 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Perdón, hermano, es amnistía. En otras palabras, no tengo cuentas contigo, toda cuenta está pagada. Ese es perdón. Y él dice, págame lo que me debes. Tú me debes 100 denarios. Ya se había olvidado que hace pocos a él también le habían perdonado pero hermano, cientos, hermanos. 100 días de trabajo no es ni siquiera un denario, no es ni siquiera un talento. Él debía, dice, 10,000 talentos y 100 hermanos denarios que pertenecen a 100 días de trabajo no equivale ni siquiera a un talento que él debía. Él debía 10,000, o sea, impagable. Entonces, dice el 29, su siervo postrándose a sus pies, lo mismo que hizo él cuando debía su deuda, le dice, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, mas él no quiso. No, tú me pagas acá, si tú no me pagas te meto a la cárcel porque eso tú me debes a mí. Mas, dice, él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Cómo va a pagar si ya está en la cárcel? Ese es, hermanos, una ilustración de lo mismo que sucede con nosotros. Dios nos perdona una deuda grande y nosotros no queremos perdonar una deuda chiquita. Dios te está diciendo, mal siervo, mal sierva. Eso le va a decir en el 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado. ¡Wow! ¿Qué le está diciendo? Cuando no sabes perdonar, te conviertes en un siervo malvado, una sierva malvada.
¿Por qué? Porque no perdonar es mal, es traer tinieblas a tu vida, es traer veneno, eres malvado, porque tú estás diciendo, tú me pagas esto sí o sí. ¿Y qué te dijo Dios? Mío es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero a veces, hermanos, nos olvidamos. Por eso el perdón no es una opción para un hijo de Dios, ni para ninguno, porque incluso aquel que no conoce a Dios, si no sabe perdonar, hermano, muchos de sus males, de sus fracasos, de sus tristezas, de su agonía, es porque están llenos de rencor, llenos de amargura, llenos de odio, llenos, hermano, de falta de perdón. Y entonces dice el 32, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No debías tener misericordia como yo tuve misericordia de ti? Colosenses 3:13. De la manera que Cristo os perdonó, de la misma manera, dice, perdona a los que te ofenden. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Dice, así también vuestro Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, dice, a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Dios dice, pues si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Y eso no te conviene. Por eso es ponerse bajo juicio. Es ponerse, hermanos, bajo el mal. Cuando uno no perdona, el mal entra a tu vida, las tinieblas entran a tu vida, hermanos, y entonces la hormona de cortisol sube su nivel, y entonces la que era mi protector, la que era, como dice, la que me protegía por mis emociones negativas que uno tiene por no saber perdonar, se levanta, y usted, hermano, no solo ofendes a Dios, no solo, hermanos, Dios te dice que eres falto de misericordia, no solo te dice siervo malvado, no solo te dice, hermano, que usted, hermano, no sabes tener misericordia, sino que usted va a enfrentar una enfermedad en su vida que silenciosamente le puede matar. Ahí donde estás. Ya se acabó el tiempo, voy a continuar. Yo te digo con todo mi corazón, Cristo te perdonó. Así que ahora dice, perdona. Y no solo por esa obra maravillosa que es la esencia del perdón, sino por mi propio bien. Porque si tú no perdonas, tú te estás envenenando con el mal, el juicio que esa persona debe recibir, tú lo estás trayendo para ti y lo estás metiendo dentro de tu vida, y con él usted se va a enfermar, y con el tiempo usted dirá, ¿por qué? Porque usted mismo metió ese veneno en su corazón. Pídele perdón a Dios, dile, Señor, perdóname. No sé perdonar. A veces pienso que mi ofensa es tan grande, pero me olvido de mi propia ofensa. Este siervo se había olvidado de su tremenda, inmensa e impagable ofensa que había hecho contra su amo, que representa la ofensa que hicimos contra Dios. Y ahora, cuando él se encuentra con su consiervo, se olvidó. Y así somos nosotros. El perdón no es una opción, ni para el creyente ni para el no creyente. El perdón es, hermano, de vital importancia para que haya libertad en tu vida, para que Shalom, paz, esté en tu vida.
no puedes ser feliz, no puedes ser sano, no puedes tener tranquilidad, no podrás tener un buen futuro, no podrás disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene a través de ti por causa que no sabes perdonar. Dile, Señor, hoy seré libre, hoy sacaré todas mis ofensas que están guardadas en mi corazón. Voy a eliminar una por una, nombre por nombre. Aquí está, Señor, esta persona me ha hecho daño, esta persona, Señor, me libero, Padre, me libero, lo dejo en tus manos. Tú eres el vengador, tú eres quien harás justicia. Yo no haré nada, yo más bien voy a amar a esa persona. Porque la sanidad no solo es que perdones. Vamos a ver en la siguiente lección que la sanidad viene cuando empiezas a bendecir a esa persona. ¡Ah! Así es, pastor. Sí, mi hermano. Que Dios me lo bendiga. Habla con tu Dios. Él perdona. Mira, Dios, cada día yo oro a Dios y le pido perdón y cada día me perdona. Y a veces nosotros, hermanos, somos tan orgullosos y no queremos aceptar. No, lo que me ha hecho, no. Pero no te das cuenta que estás tomando veneno, se está pegando, hermanos. Ni siquiera una bacteria, ni siquiera un virus te puede hacer tanto daño como la falta de perdón. Que Dios te dé oídos para oír y te dé arrepentimiento. Yo no perdono, solo Dios te puede perdonar. Y si no le pides perdón, tampoco Dios te va a perdonar si tú no perdonas. Pídele perdón, dile: Dios, aquí está. Y ese Dios tan amoroso, cualquiera que fuera, te perdonará. Que Dios me lo bendiga. Padre eterno, Padre glorioso, gracias por tu palabra, Señor. Tú me has librado, Padre, me has limpiado, Señor. Yo también, Padre, en un tiempo he estado esclavo del resentimiento. Yo también, Señor, mucho tiempo estaba esclavo y no era libre, Padre. Hasta que un día, Señor, me has liberado y me has hecho entender que el perdón es la clave para tener vida feliz. Es la clave, Señor, para poder, Padre, enfrentar la vida con tranquilidad, porque Shalom estará en nuestra vida. Disfrutaremos de la paz que das tú. Tu palabra ha sido sembrada, Señor, no vuelva vacía, que haga lo que tú quieres según el propósito por el cual ha sido enviada. Que tu Espíritu, Señor, examine cada corazón, que despierte toda conciencia. Yo no sé, Padre, cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, tiene sus propios problemas. Yo no sé, Señor, qué ofensa hayan cometido con su vida. Señor, en nuestra humanidad es difícil, pero en el poder tuyo es posible, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos. La gloria sea a ti, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.